durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Ustedes saben que nosotros desde aquí intentamos abordar los conflictos sociales desde una perspectiva de derechos. En general hay situaciones, realidades sociales que muchas veces la sociedad niega, sea por prejuicio, por desinformación, por ignorancia, por mala información y muchas veces por información manipulada o interesada, digamos, ¿no? Nosotros pretendemos tomar conciencia para poder generar conciencia en la sociedad sobre todas estas temáticas. Entonces elegimos meternos en esa realidad sin temor, sin prejuicio, sin juicio y sin justificación, porque es lo que nos permite de alguna manera abordar desde distintos puntos de vista y poder comprender cómo se van conformando esas realidades y bueno, y con esto poder hacerles un aporte a ustedes, a la sociedad, para que puedan tener elementos suficientes para formar opinión propia y en su caso, en función de eso, poder reclamar. Hoy vamos a entrevistar a Alberto Florio. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. No, al contrario. Alberto es docente en es. Contexto de Encierro. Sí. Sos profesor de letras y lengua. Exactamente, sí, sí. Y Contexto de Encierro no es solamente cárceles, ¿verdad? No, es centros de detención de jóvenes en conflicto con la ley penal. Y también son algunas comunidades terapéuticas que tienen periodos de encierro de jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cuánto hace que te dedicas a esta tarea? Digamos, a esta tarea, desde hace muchísimos años comencé a trabajar en el desarrollo de la escuela secundaria. Digamos, a partir de la democracia, ¿no es cierto? Del 84 aproximadamente, empecé a trabajar en el desarrollo de las escuelas secundarias. Todo ese fue un largo proceso, digamos, en donde uno fue experimentando y cambiando ideas, concepciones sobre lo que es trabajar en el contexto de encierro. Digamos que toda esa tarea, digamos, se va a coronar en un determinado momento con la aparición de la Ley Nacional de Educación, en donde incluye dentro de esta obligatoriedad del secundario y el primario a los contextos de encierro. Hay una parte específica en donde se declara a la educación como un derecho. Porque vos me comentabas los otros días, ha habido toda una evolución desde la época, me decías 70, 80, sí. En que la educación para personas en contexto de encierro estaba concebida dentro de la educación especial. Exactamente. Y se los consideraba como era... Y se los denominaba en esa época, incluso hay un tipo de, no de posgrado, sino un curso, de esa época se llamaban de perfeccionamiento docente, que trabajaba sobre los irregulares sociales. Irregulares sociales. Ese era el término que se usó durante muchos años y por eso toda esa parte dependía de educación especial. Claro. Entonces, en ese concepto de irregularidad social estaba implícita una forma de tratamiento, no de derecho, ¿no? Sino que la educación acompañaba un tratamiento. Claro, claro. Entonces, digamos, ha habido toda una evolución, mencionabas vos, hasta que entra dentro de la Ley de Educación. De la Ley de Educación. Digamos que esta es la época, digamos, en donde de alguna manera empieza a pronunciarse fuertemente la autonomía de la educación dentro de la unidad penitenciaria, del centro de detención de jóvenes, donde fue. Es la educación que aparece no colaborando con ningún tipo de rehabilitación, nada por el estilo, sino garantizando el derecho a ser educado. Educación como lo cual va a provocar, por supuesto, desde ese punto de vista,
espacios dentro de cárceles o institutos o en comunidades terapéuticas, a veces de tensiones, por la especificidad de nuestra institución educativa. Ajá, a ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, en una comunidad terapéutica que yo visité hace 2 años, invitado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, por Isabel Rivet, me invitó a unas jornadas en Tierra del Fuego y participé del trabajo en una comunidad terapéutica. Esta comunidad terapéutica, por ejemplo, tenía, por razones digamos, médicas, ¿no es cierto?, de su tratamiento, una palabra que llamaban incomunicado. Incomunicado. Sí, el joven que compartía con otro joven en la calle el tema de adicciones y caían a la comunidad, no se podían hablar entre ellos. Entonces, cuando vamos a la escuela, observo que estos jóvenes que participaban no podían dialogar porque estaban incomunicados, con lo cual tuvimos que advertir a la comunidad terapéutica que el espacio educativo no correspondía, porque precisamente la educación era un acto de comunicación. Entonces allí, pero fíjese que esto que vi en Tierra del Fuego, que pudimos y se comprometió la comunidad a solucionarlo, en otra comunidad terapéutica de Olavarría, dependiente de una escuela secundaria que funciona en cárceles y que hizo una extensión en una comunidad terapéutica, hablando con los jóvenes alumnos en el espacio educativo, ellos decían que se sentían muy bien en el espacio educativo, primero porque podían hablar entre todos. Claro. Digamos y esto digo yo, que se podían comunicar. Y segundo, porque estaban separados del concepto de comunidad que es de rendimiento, digamos, dentro de la psicología cognitiva, como se van superando escalones en la medida que uno va resolviendo cuestiones de sociabilidad y demás, ¿no? Digamos, y la escuela, claro, acá le marcaba claramente una visión distinta, ¿no? Digamos, que hay un derecho que ejercer y hay un deseo que provocar, que es el deseo con el conocimiento. Claro. Y ese deseo del conocimiento implica todas las otras circunstancias que queremos, porque la mente se abre, el hombre empieza a tomar dimensiones de ser un ejecutor de su propia historia, ¿no? Yo creo que por ahí lo más... Vos sabés que sobre eso quisiera, digamos, ahondar y profundizar, porque hoy que existen incentivos desde la misma normativa, desde la ley, para que las personas privadas de libertad estudien, incentivos que tienen que ver con reducción de la pena, digamos, en la medida en que van cerrando cursos lectivos. Bueno, ya sabemos que hay una parte de la sociedad, como decíamos al principio, que es prejuiciosa, que ignora, que quiere meter muchas cosas abajo de la alfombra y, digamos, y ante los hechos violentos que se viven cotidianamente, delitos violentos, suelen, digamos, relacionar la decisión de una persona privada de libertad a estudiar con el hecho de, digamos, especulativo de que, claro, estudian para salir antes. Claro. Desde tu experiencia, porque eso me parece de un reduccionismo, la verdad, que además se aleja muchísimo de la realidad hasta donde yo conozco, pero vos que tenés la experiencia de trabajo directamente, de comunicación con ellos, ¿qué nos podés decir y aportar para derribar ese mito? Claro. Sí, en un principio podemos decir que el hombre preso concurre a la escuela por lo que se llama hacer conducta, digamos, porque eso le va a servir para su causa, para salir del pabellón, por diversos motivos, que llamaríamos de un nivel, digamos, de interés secundario, ¿no? Digamos. También así nosotros, los docentes, muchas veces hacemos cursos por un puntaje. Claro. Digamos, que hay un interés secundario, lo cual no quita que yo a través de determinados cursos me vaya capacitando. De la misma manera, digamos, el hecho educativo provoca una crisis en algún momento, porque es tal, digamos, la relación que existe entre el sistema de encierro del sistema penitenciario, donde el hombre es concebido como un sujeto peligroso y a cuidar extremadamente, a quitarle sus responsabilidades, porque en definitiva la cárcel lo que provoca, además de la privación de libertad, es una ausencia de dignidad.
el hombre está sometido permanentemente al designio de otro. Entonces uno cuando dice, ¿cómo un hombre va a ser responsable si se lo desresponsabiliza? Digamos, si el trabajo que se le da a veces es un trabajo inútil, que no tiene ningún tipo de sentido ni de producción, sino hacer tareas de sostenimiento, de mantenimiento, y en otro caso, la vida del pabellón también tiene unas reglas que repiten de alguna manera la opresión del sistema, ¿no? Digamos que muchas veces esos ámbitos, digamos, de supervivencia, que en definitiva son, generan en el individuo profundos daños en su subjetividad. El espacio de la escuela, por el contrario, establece una relación horizontal entre todos, desarmamos códigos, que siempre los códigos de alguna manera cuando son secretos son dañinos, son perjudiciales, porque establecen dominaciones, verticalismos y demás, y lo abrimos al debate y a la reflexión. En ese aspecto, fíjese usted que el hombre, cuando empieza a pensar, digamos, y a verse capaz de que puede ser protagonista de su historia, cuando el hombre a través de la historia ve que quien fue modificando en la deriva humana fue el hombre, fue el ser humano que en algún momento se puso a pensar un mundo desde otra perspectiva, dadas condiciones sociales, dadas condiciones económicas y etcétera. Todo eso hace vislumbrar una nueva forma de asociación. Lo que nosotros notamos es que estos hombres presos, cuando van a las visitas familiares, llevan sus cuadernos. De manera tal, digamos, que esto es importante porque allí está marcando, digamos, su filiación con su familia. Ellos muchas veces manifiestan, yo hoy puedo mirar los cuadernos de mis hijos porque sé leer. Hoy puedo recomendarle a mi hijo que estudie porque es bueno. Digamos que todas estas cosas la sociedad a veces no lo ve, no puede verlo. Yo creo que nuestra sociedad está muy violenta. Creo que eso no depende del Estado. Yo creo que lamentablemente, digamos, hay como una obligación de darle al Estado una serie de aspectos que la sociedad tiene que resolver. Digamos, porque si no tendríamos la idea de que el Estado es un gendarme, en cuanto baja la guardia nosotros nos matamos entre nosotros, ¿no? Como diría Hobbes. Claro. Y en realidad yo parto de una visión diferente. Yo creo que el hombre, tal vez como lo planteaba Spinoza, tiene una tendencia a vivir, a sobrevivir y a sobrevivir con otros. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que la sociedad es muy responsable de la historia de este hombre que termina en la cárcel, que es la exclusión y la expulsión. Porque el niño que fue abandonado en esa matriz primera, que es la familia, y por diversas razones, que no vamos a adjudicarle culpa ni mucho menos, pero sí responsabilidad, el niño queda solo. Y no hay en su entorno societario alguien que se haga cargo. Yo tengo ya 70 años, en mi época de joven y de niño, yo compartía, era la época, digamos, donde, ¿no es cierto?, decía que los privilegiados eran los niños. Era el Estado benefactor, y era la sociedad que era benefactora, era la sociedad que se disponía. Yo recuerdo en los comercios que se guardaban los cajoncitos de lustrabotas que tenían los chicos en el lugar, en el negocio, en el comercio. Había como una matriz que cuidaba. Esta sociedad está muy castigada por el individualismo y por la ruptura de un lazo social que provoca esto. Provoca expulsión, provoca exclusión y genera severos daños que son muy difíciles de reparar luego. Si nosotros pudiéramos tener toda esta potencia que planteamos antes de que el hombre llegara a la cárcel, bueno, yo creo que la sociedad sería mejor porque se curaría a sí mismo. Porque acá el gran problema es la sociedad cree que encerrando, como usted bien decía, escondiendo esto para que no se vea, solucionamos el problema. El problema no se soluciona así. El problema se soluciona enfrentándolo y dándonos cuenta de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por el otro, por el prójimo. Si no hay esto, si para mí los niños trascienden a la familia, porque en definitiva estos niños son los que me van a
a sobrevivir a mi existencia. Es decir, que un niño no es de la familia, es de toda la sociedad lo que tiene que cuidar. Y acá lo que hemos terminado es con el cuidado. El concepto de cuidado no como vigilancia, sino el concepto de cuidado como potenciación de todos los deseos que los niños y jóvenes tienen, que han sido como anulados. Alberto, hay un tema interesante, y es que a partir de algunos de los talleres que se generan dentro de todo el esquema educativo, ustedes, entre otras cosas, pusieron en marcha un taller de lectoescritura. Sí, así es. Y con la producción de ese taller se publicó un libro que fue presentado en el Senado de la Nación hace muy poquito tiempo. Exactamente. Te invito a ver las imágenes. Ah, muchísimas gracias. Bueno, este fue un trabajo que iniciamos nosotros con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, trabajando talleres de lectoescritura en distintos institutos de la provincia y en cárceles. Bueno, es una experiencia que viene ya de tiempo. Nosotros hicimos estos talleres de escrituras con chicos, con jóvenes presos, hace 3 años atrás. A partir de ahí yo hice una recopilación de esos textos que fui guardando, y esos textos fueron comentados por otros escritores, un pedagogo, por Rafael Gagliano, por Gabriel Rolón, que también vino de visita a alguno de esos talleres. Hay un texto de Guillermo Sacomano que un poco contextualiza algunas cosas. Hay un texto de Alberto Florio, que también es docente y que es como alguien que sabe muchísimo de educación en lugares del encierro, y yo organicé esas cosas y con todo eso armé este libro. Me encontraba alojado en el Instituto de Loma de Zamoras, que está cerca del juzgado. La verdad que esto fue en el 2010, con el maestro Mauro y Florio. Organizaron un taller de escritura, y fue cuando empezamos a escribir poemas, canciones, y fue lo que surgió ahora en este momento, al ver el periodo que tardó para poder sacar a luz el libro que tanto anhelábamos. La verdad que es algo que realmente me alimentó, y hoy actualmente me encuentro con mi libertad, con mis seres queridos nuevamente. Nosotros siempre estamos pensando en que la gente, no solo los jóvenes, sino la gente que en general está presa, sufre mucho y necesita tener visibilidad. Necesitamos que la gente sepa qué es lo que les pasa, cómo viven, qué es lo que les pasa en una situación educativa como esta, ¿no? En la que empiezan a tener contacto con como cierto grado de conciencia del lenguaje y de capacidad de escritura. Esto, ¿no? Porque en general es como, ahí están los malos y eso se esconde, ¿no? El estudio es lo mejor que hay, y pude darme cuenta que es lo que te saca hacia adelante y seguir día a día luchando en esta vida, ¿no? Realmente cambió mi manera de hablar, de expresarme, sabiendo que era una persona que no quería estudiar, que quería trabajar. Pero al escribir, al leer, vi que mi personalidad empezó a cambiar, mi manera de actuar, al hablar con otras personas, cómo me expresaba. Y realmente me sentí tan gozoso y feliz que a todo lo incentivaba a que escriba, a que cuente su historia de vida, que se desahogue por intermedio de una hoja. Porque la mayoría del ser humano, cuando se recibe una noticia buena, se la cuenta a todo el mundo. Pero realmente cuando está triste se calla, se la guarda en su corazón, y eso es lo que percuta a que uno tenga una tristeza muy grande. Por eso a todos les digo lo mismo: si realmente no te puedes expresar hablando, escribí, que es lo que realmente va a modificar tu vida y va a sacar toda tristeza y dolor. Y tu vida se llena de alegría y felicidad. Yo no sé si queda mucho más que agregar después de escucharlo a Nicolás, ¿no? Tuve la oportunidad de charlar un rato largo con él, y la verdad que ratificaba algo que uno por ahí cree un poco o percibe por intuición, ¿no? Que esa transformación en alguien que está privado de libertad, porque yo reniego bastante de los términos de resocialización. En realidad lo que se necesita, digamos, hoy que tenemos un sistema que determinados delitos se pagan con pena privativa de libertad, que ese espacio, si es de acuerdo a lo que la Constitución prevé, sirva justamente a que la persona pueda revertir, cambiar la dirección de su vida desde una comprensión de sus errores, de lo que le ha pasado, que tenga una verdadera transformación por comprensión de su conducta, ¿no?
Y realmente yo vengo recorriendo algunos institutos penales, generalmente voy a las escuelas, Claro. ¿no? Y converso con los internos y la verdad que lo que recoges es la importancia que ellos le dan, porque no es solo lo que les pasa mientras están en el encierro, sino además lo que pueden exhibir, lo que vos decías, frente a su familia. O sea, cómo a ellos los ubica de otro modo en relación a la familia. Y esto te quería preguntar, la familia cuando se está en esa situación de encierro es como de vital importancia, ¿no? Sí. Me parece que cobra como más Sí, importancia, como referencia para un interno. Y el sistema actual prevé, digamos, un espacio, porque yo creo que ahí, así como vos decías antes, ahí hay un problema que se produce con el niño, el joven, en un contexto familiar que origina que termine cometiendo delito y después termina preso. Entonces, ahí hay que operar sobre ambos, sobre el individuo y la familia, para acompañarlos en transitar toda esa etapa, para acompañarlos en el tránsito hacia la libertad. El sistema actual prevé esa parte, o sea, contempla a la familia desde el punto de vista de espacios, de trabajo o algo por el estilo. No, para nada. Es más, yo te digo que en estos momentos estamos observando la ausencia de los niños que acompañaban a sus madres. Y no lo hemos estado observando, los días estábamos charlando, porque en una cárcel, por ejemplo, hay una profesora nuestra de la escuela que trabaja con los niños de la visita, haciendo arte, haciendo distintos trabajos. Y empezamos a observar que faltan los niños. Yo creo que ahí debe haber un problema económico, porque a veces son 3, 4 chicos que llevan. Debe haber algo ahí dando vuelta en ese tema. Pero no hay nada, digamos, siendo una matriz fundamental. Claro. Yo creo que, y fíjese que en general el hombre preso es asistido por su familia, ¿no? La familia, sobre todo la esposa va a verlo, van los hijos con ella. Cuando usted mira la cola de visitas son todas mujeres. Cuando uno va a la cárcel de mujeres, a la unidad 33, la visita también son mujeres. Ajá. Lo cual indica, digamos, que en el caso de la mujer presa tiene un agravante de género. Claro. Porque ella, digamos, cuando está su marido preso es la que reúne el hogar, sostiene el hogar, sostiene esa matriz. Cuando ella se va, los niños son disueltos en el barrio, con las abuelas, con otra persona. Digamos que esto está marcando, digamos, la importancia que tendría sostener la figura de la mujer como esa matriz societaria, ¿no? Yo creo que de ahí es donde uno debiera hacer hincapié, digamos, tanto el Estado como la sociedad debiera mirar eso. Si tuvieras la varita mágica, si tuvieras poder de decisión para producir cambios, ¿qué propondrías, digamos? ¿Sobre qué avanzarías para producir un cambio que creas necesario en el sistema tal cual está hoy? Yo, por un lado, digamos, estoy ansioso que se pueda resolver el próximo Código Penal. Lo acompaño con ansias porque lo he estado viendo y me parece importantísimo. Creo que por otro lado hay algunas formas demagógicas y poco felices de reduccionismo hipócritas en definitiva. Y yo diría, a mí me importaría, porque esto se plantea de alguna manera, el egreso. Como la cárcel debe estar pensada, ya que es lo que queda, mirando hacia afuera. Un centro de detención de jóvenes debe iniciar ya un proyecto de salida de ese chico. Claro. Entonces allí es donde yo trabajaría. Yo trabajaría el egreso, el pregreso dentro del sistema de privación de la libertad y el afuera. Por lo menos por 1 año y medio, 2 años, estos jóvenes a los cuales yo me refiero debieran salir con una obra social, con una capacitación obligatoria y un subsidio que le permita vivir. Y uno dice, bueno, ¿y por qué estos chicos sí y por qué otros no? Bueno, porque estos chicos han vivido el encierro, y el encierro, además de la privación de la libertad, que es por lo cual se lo pena,
sufre un deterioro muy grande. Y además todo lo vemos, digamos, un chico cuando sale de un instituto no consigue trabajo, un hombre que sale de una cárcel no consigue trabajo. Digamos, es evidente que la sociedad, por un lado, protesta por esto, pero después, por el otro lado, no le da un espacio para que se pueda rehabilitar, de verdad. Entonces acá yo creo que si el Estado gasta, para decirlo en términos duros y económicos, 4.000 pesos en una persona, un año más, prolongar eso, un año y medio más, en donde yo lo capacito con una formación profesional, le hago terminar sus estudios, lo coloco en proyectos culturales, educativos en el barrio. Por ejemplo, yo estoy iniciando, no sé si termino. Sí, nos estamos quedando con poquito tiempo. Sí. Redondea en todo caso. Redondeo en un tema. Sí. Yo quiero hacer desde la cárcel ahora un trabajo para recuperar niños que dejaron la escuela secundaria. Ajá. Es un proyecto que está haciéndose en Santa Fe y yo lo quiero hacer en las unidades penitenciarias con internos, a través de la visita, a ver dónde están los barrios, en donde se abandonaron los chicos, y hacer una red con esos internos y con la sociedad. Con la sociedad. Con la sociedad. Con la sociedad. Alberto, muchas gracias. Ya vamos a ir de visita a tu escuela. Con muchísimo gusto. Tenemos ahí la invitación pendiente de concretar. ¿Cómo no? Y bueno, y con ustedes nos despedimos nuevamente hasta la próxima semana. Les agradecemos y bueno, y esperamos haber podido hacer un aporte en este tema tan importante que la sociedad necesita tomar conciencia. Hasta pronto. Gracias. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.